Muy bienvenidas todas. Vamos a terminar el curso con esta sesión que decíamos en las lecturas del finde, ¿verdad? Que poníamos siempre una sesión que será con Maruja y yo, y al final pusimos Maruja y yo, Dios mediante, ¿no? Y algunas entendisteis que algo podía pasar, ¿verdad? Bien, gracias a Dios sigue siendo Maruja y yo, porque aquí está con todas nosotras, es evidente. Y me gusta que sea así porque habíamos pensado hablar de la ecología humana. Desde luego no teníamos ni idea de cómo se haría, pero ella siempre era de las que decía, no te preocupes, las cosas pasan a pesar nuestro. Y las cosas pasan siempre mejor de lo que imaginamos porque Dios sabe más. Y en este caso claramente va a ser mucho mejor porque estamos con ella trazando su vida a través de esos pequeños testimonios que vamos a tener ahora. Tenemos aquí personas que han convivido con ella desde la familia, desde el trabajo, desde la amistad y que van a ir dándonos pues, esos trazos de vida que también ella fue descubriendo, pues como hemos dicho, a través de descubrir su misión profesional, personal, familiar, social, ¿verdad? Y que lo fue desgranando poquito a poco. Entonces, pienso que es bonito que tengamos visiones diferentes, complementarias y que al final pues, nos recuerdan que la ecología humana empieza por cada uno de nosotros. Sabéis que ecología significa la ciencia del hogar, la ciencia de las relaciones, del hábitat, de las personas, de los seres vivientes, y en este caso sería el hábitat del ser humano. El hábitat del ser humano es la familia. Sabéis que ella tenía clarísimo que la familia era lo primero y sin familia no se pueden tener personas sanas, personas maduras, personas felices. Y por tanto, ahí estamos. Primero vamos a empezar con la familia. Tenemos aquí a dos de las nueras. Como esto es un women's lobby y ella ya tiene 3 hijos, hemos decidido que vengan primero las 2 chicas nueras. Además van a mirarlo con ojos también distintos, ¿verdad? Nos van a contar un poquito el papel que ha jugado Maruja en sus vidas y en las vidas de los que le han rodeado como familiares. Cristina primero. Cristina. Bueno, hola, buenos días a todas. Nosotras somos Fara y yo Cristina, y para las que no nos conozcáis personalmente, pues éramos las nueras de Maruja. De hecho, ella siempre nos presentaba con las mismas jovas, una rosa y una morena. Pues bueno, aquí estamos. Nuria hace unos días nos pidió que habláramos hoy un poquito sobre la faceta familiar de Maruja, y bueno, de hecho, para nosotras va a ser todo un reto. Y bueno, así que en este pequeño homenaje a Maruja vamos a hacerlo todo lo mejor que podamos. Hemos creído conveniente daros 4 pinceladas, porque creemos que no va a dar tiempo a más, sobre lo que ella ha significado para nosotras. Yo primero voy a hablaros un poquito sobre su vida y sobre los valores que ella nos ha transmitido a nosotras, y luego Fara os va a explicar el concepto de familia que ella nos ha trasladado a nosotras. Maruja nació en el año 52 en el seno de una familia de Sabadell. Era la mayor de 6 hermanos. Y formaba parte de una familia muy numerosa. De hecho, pues por aquí hoy tenemos a su madre, a hermanas, cuñadas, sobrinas, tenemos una buena primas, tenemos una buena representación familiar. Según nos ha contado su familia, tuvo una infancia y una juventud muy feliz. Se casó muy jovencita, a los 21 años, y tuvo 3 hijos, el mayor Joan, luego Xavi y el pequeño Ignasi. Y tuvieron una familia que se podría considerar ejemplar. Sin embargo, en el año 98, ella y sus hijos vivieron una situación muy traumática a raíz de su separación, y fue cuando ella dio un cambio radical a su vida. Maruja creció como persona a costa de un enorme esfuerzo personal, decidió sacar adelante a sus hijos y convertirse en pal de paye de su familia, educándolos en el valor y en el esfuerzo. En el libro Dueños de nuestro destino citan una frase muy bonita de Horacio, que dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido durmiendo. Pues bien, ella despertó sus talentos, le sacó el máximo partido y poco a poco fue encontrando su misión en la vida, que fue la de ser fiel a su compromiso matrimonial para toda la vida, y con eso ser fiel a Dios, fiel a sus hijos y fiel a toda su familia. Yo personalmente la conocí en el año 2001, cuando conocí a su hijo mediano Xavi. Y bueno, ¿qué os puedo decir de ella? Que ella era una persona muy erudita, basaba todas sus decisiones y sus actos en todo lo que había leído y en una profunda reflexión personal.
Siempre decía que su familia, sobre todo sus padres y sus abuelas, que eran las que había conocido, habían sido sus referentes en la vida en cuanto a valores, y ella hablaba de los valores de la rectitud, de la entereza, de la fortaleza, de la fidelidad y de la espiritualidad. Le encantaba subir a Volvir, para los que la conocíais mucho pues ya lo sabréis, era su reducto de tranquilidad. Y la verdad es que nos sorprendía mucho ver que cuando subía a Volvir siempre subía cargada con sus libros, su ordenador, su iPad, es decir, nunca perdía ni un solo momento para seguir estudiando, seguir formándose. Era una persona que le apasionaba el arte, la historia, la griega, la romana, toda. La filosofía clásica, la antropología, la teología, en fin, todo lo relacionado con la evolución y el crecimiento personal. Y luego, junto a Nuria Chinchilla, supo aplicar todo este conocimiento al liderazgo personal en la empresa. También cuando subía a Volvir, subía siempre cargada con sus CDs, le encantaba la música. Y de hecho ahora entendemos por qué, pues esto no sé si lo sabréis, una anécdota muy graciosa, porque a los 3 años, cuando era pequeñita, ganó un concurso de niños en la tele cantando la canción del Colacao. La de Yo soy aquel negrito, pues esta. Era una persona que le encantaba la música, sobre todo la música clásica, Händel, todo el barroco, la música barroca. De hecho, le encantaba ir cada vez que podía a escuchar el Mesías de Händel, el concierto de Navidad. Y bueno, a raíz de nuestros matrimonios con sus hijos, pues quedamos en vernos un día por semana, así, y quedamos para cenar los lunes. Y la verdad es que eran momentos muy bonitos porque todos pues, compartíamos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, y Maruja pues, siempre aprovechaba para hacernos un poco de coach, ¿no? Y bueno, como era ella, ¿no? Farah y yo siempre hemos mantenido muchas conversaciones con Maruja y muy profundas, y la verdad es que nos hemos llevado muchas cosas de ella, hemos aprendido muchísimas cosas de ella, y un poco pues, lo que os podemos resumir de todos los valores que nos ha dejado y lo que nos ha transmitido es que siempre nos decía que teníamos que ser personas muy coherentes, y ella, de hecho, pues predicaba con el ejemplo, porque era una persona muy coherente con sus ideas y con sus valores. Era una persona que pensaba, decía y actuaba siempre de la misma manera, que eso no es fácil a veces. Nos decía que era muy importante vivir la vida con honor y de forma espléndida y con mayúsculas, y que para hacerlo son necesarias varias cosas: actuar con amor, con fidelidad, disciplina, fortaleza y con mucho optimismo. Nos ha enseñado a construir sobre roca, y cuando ella hablaba de construir sobre roca se refería a construir en base a una fe cristiana. Nos ha enseñado a valorar lo que realmente vale la pena, a mejorar siempre, a ser capaces de reconocer los errores y ser capaces de rectificar cueste lo que cueste, y que hay que buscar la felicidad siempre en el núcleo de la familia, a través de unos valores cristianos y de un adecuado concepto de familia, que es lo que Farah luego os va a explicar a continuación. Sin embargo, la mayor lección de todas nos la dio con la fortaleza y tranquilidad con la que afrontó su enfermedad. Su fe y su confianza absoluta en Dios fue lo que le dio a ella fuerzas para aceptar la enfermedad y nunca rebelarse. Incluso no llegó a perder nunca el sentido del humor. Poco antes de dejarnos, nos escribió una carta y con una frase muy bonita que os voy a leer, que decía: procurar hacer el bien a mi alrededor es lo único que me motiva y me empuja con una fuerza inusitada a seguir adelante. Y ahora os dejo con la parte de Farah. Hola, también buenos días. Bueno, yo soy Farah, ya me ha presentado Cristina. Soy su nuera, bueno, soy la mujer de su hijo pequeño. Yo conocí a Maruja en el año 2006 y hace unos 3 años, pues eso, que me casé con su hijo pequeño y me incorporé en la familia, ¿no? Entonces, como ya habéis visto por todo lo que os ha comentado Cris, o sea, hemos aprendido una barbaridad de cosas de Maruja como nueras. O sea, estamos muy orgullosas realmente de haber sido nueras de una persona tan grande como ella. A mí lo que me gustaría resaltar hoy, sobre todo, es con lo que nos quedamos nosotras de lo que ella entendía por concepto de familia, o con lo que ella nos trasladó de este concepto de familia, ¿no? Que nosotras vamos a intentar pues, darle continuidad a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, bueno, como decía Cris, hemos compartido muchísimas conversaciones muy intensas con ella, muchas cenas los lunes, muchas tardes de charlas.
Y con todo eso, ella básicamente lo que nos trasladó era todo aquello que ella creía que hacía crecer el concepto de familia y también todo aquello que ella creía que ponía ese concepto de familia en peligro, ¿no? Para advertirnos y para que no cayéramos en errores pues, que ella había visto con sus propios ojos o había vivido o había visto con sus propios ojos que otras personas pues, habían cometido. Entonces, bueno, yo desde que la conozco, básicamente, he visto que Maruja su objetivo principal en la vida era construir familia. De hecho, era algo que lo llevaba tan dentro, ¿no? que bueno, siempre he admirado que se pudiera dedicar, incluso profesionalmente, un poco a esto, ¿no? y ayudar a otras personas que estaban en sus mismas circunstancias, e incluso a otras personas pues, que no estaban en sus mismas circunstancias, a intentar pues, prevenir posibles problemas, ¿no? o posibles cosas. Entonces, a ver, de todo lo que hemos aprendido de ella, a mí me gustaría resaltar 5 cosas. Perdón. La primera cosa que ella decía era que siempre hay que recordar quién es uno, ¿no? Quién es uno en el contexto familiar. Entonces, la identidad de cada persona, buscar tu identidad. Entonces, ella siempre decía que, bueno, siempre contaba una anécdota que decía una vez vi la película del Rey León y me sorprendió una frase, ¿no? De Simba, del leoncito. Dice, yo me veía como el leoncito. Decía, recuerda quién eres. Entonces, recuerda quién eres. Y ella decía, yo soy Maruja Moragas, mujer ante Dios de Juan San Miguel Chapuli, madre de 3 hijos que se llaman pues, Juan Xavi Ignacio, hermana de tal, hija de tal. Entonces, ella tenía muy claro cuál era su posición dentro de esa familia, ¿no? Y esa era su identidad. Entonces, decía que por mucho que se quisiera alterar el orden natural de las cosas, al final siempre se acababa volviendo a ese orden natural y que teníamos que tener muy claro para centrarnos quiénes éramos dentro de la familia, ¿no? La segunda cosa que ella decía siempre era que había que construir un matrimonio sólido. Entonces, ¿un matrimonio sólido qué significaba? Pues para ella matrimonio era la unión entre una mujer y un hombre unidos ante Dios para toda la vida. Entonces, para formar una familia fuerte, decía, hay que partir de una relación de matrimonio sana, auténtica y cariñosa, basada en el amor, en la fidelidad y en la fortaleza, y donde tanto el hombre como la mujer tengan su papel muy claro. Ella el papel del hombre lo veía claramente reflejado en un mail que justo nos envió además el día 3 de abril en la figura de San José. Y nos lo envió tanto a sus hijos como a nosotras para que leyéramos el discurso, ¿no? del Santo Padre, donde hablaba justamente de la misión de San José, ¿no? Que era la de custodio, la de cuidar, la de amar, la de no preguntarse las cosas, sino de simplemente, aunque no entendiera, pues proteger, ser fiel, etcétera, de su familia y también de la Iglesia. Entonces, ella, aparte de esto, siempre nos insistía mucho en que los matrimonios, aparte de pues, formar un matrimonio sólido, que era unirse ante Dios, de tener muy claro cuál es el papel tanto del hombre como de la mujer y, aparte de estas 2 cosas, decía siempre que era muy importante seguir formándose continuamente como matrimonio. Entonces nos insistía muchísimo para que hiciéramos cursos, para que fuéramos tanto prematrimoniales como posmatrimoniales, y de hecho Cris y Xavi han hecho como 2 o 3 cursos, ¿no? Una vez ya casados. El tercer punto que siempre resaltaba dentro de la familia era dar formación y ejemplo. De hecho, en esta última carta, ¿vale? que nos dejó, ¿no? Citaba claramente, esto en una frase que ahora os voy a leer. Ella decía, he estudiado para darles formación a mis hijos, para que sean buenos maridos, buenos padres, buenos hijos y buenos hermanos. Si lo consiguen, tendrán la mayor parte de su vida solucionada, serán felices, estarán acompañados y estarán contentos de sí mismos, porque sabrán querer y hacer felices a los demás. Les he intentado mostrar el camino para que puedan aplicar todo lo bueno que yo he ido aprendiendo durante mi vida.
especialmente en los últimos 15 años. O sea que ella la parte de formación y educación la tenía súper grabada. Y además realmente se esforzó mucho durante esos últimos 15 años para formar a 3 chicos que fueran hombres, como ya decía, de honor, ¿no? Hombres de honor, hombres fieles y hombres capaces pues, de ser pues, padres de familia. Y la cuarta cosa que siempre, bueno, que se nos ha quedado más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que resaltaríamos es, ella siempre hablaba de construir un castillo que siempre tenga las puertas abiertas a toda la buena gente que podamos encontrar en el camino. Oro puro. Ella los llamaba oro puro. Entonces, en su castillo, aparte de aglutinar a las personas que ella decía que Dios le había encomendado para que las cuidara, que eran sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus cuñados, sus suegros, también incluyó a mucha otra gente que valía muchísimo la pena. Incluyó a muchos amigos queridos, incluyó a muchos amigos de sus hijos. De hecho, cuando sus hijos eran pequeños, los amigos de sus hijos siempre llamaban a la casa de Maruja Hostal Sanmi, porque estaban todos allí, hacían, bueno, como si fuera su casa, ¿no? Y además les hacían también de coach, o sea, sobre todo en los últimos años, cuando alguien tenía un problema en su matrimonio, cuando alguien tenía un problema profesional, siempre iban a hablar con Maruja, o sea que... Y bueno, y por último, con lo que también, o sea, el último punto que resaltaríamos es conciliar la vida familiar, la vida laboral y la vida personal, que menos que decir esto, ¿no? Esto evidentemente se puede profundizar muchísimo más es el libro que escribió con Nuria Chinchilla, se puede profundizar muchísimo más leyendo el libro y sacando un montón de temas. Yo me quedo con 2 cosas de este punto que ella siempre me decía y que a mí me han ayudado mucho. Son 2 consejos muy prácticos que me dio, que uno era, sobre todo, nunca olvides quién eres, otra vez, ¿no? Un poco, sé la misma persona en el trabajo y en tu familia y en tu vida personal. O sea, tú... cuando vas a trabajar sigues siendo pues esposa de tu marido, hija de tus padres y tienes una responsabilidad, ¿no? Y madre de tus hijos. Y la segunda cosa que también me decía era organizarlo todo siempre en una única agenda, ¿no? Y eso a mí me ha salvado la vida, porque realmente cuando conocí a Maruja, yo siempre he sido de hacer muchas cosas y era todo un poco caótico, ¿no? Y me ayudó muchísimo porque me ayudó a organizarme y me ayudó realmente a afrontar muchísimos retos y gracias a ella, pues mira. Y bueno, y lo último que yo quería comentar, mira, con tanto... Bueno, algunas fotos de esta era de conciliar la vida profesional con la vida. Y bueno, y por último le queríamos dedicar unas palabras a Maruja directamente, porque sabemos que está aquí, o sea, que eso es indiscutible. Entonces, le queríamos decir, Maruja, aunque sabemos que estás ahí más cerca que nunca, ten por seguro que en este largo camino que nos queda por recorrer, por construir, te echaremos mucho de menos. Ahora nos toca coger tu testigo y a base de amor, fidelidad, fortaleza y ejemplo, tus valores, seguir regando esta familia cuyas raíces has conseguido que ahonden en lo más profundo. Esperamos saber seguir el camino que con tanto cariño y paciencia nos has enseñado a lo largo de estos años y que algún día nuestros hijos puedan pensar en nosotros en los términos en que nosotros hoy, tus hijos y nueras, pensamos en ti. Bueno, pues ahora vamos a la parte más profesional, ¿verdad? Cristina ha estado con Maruja desde el principio, cuando entró primero en ESADE, te conociste ahí en ESADE y luego cuando entró en el IESE. O sea, que nos cuentas un poco tu historia con Maruja. Muy bien. Pues, hola a todas, me llamo Cristina Moreno. Actualmente trabajo aquí en la Unidad de Español de Negocios y Maruja ha sido mi jefa en IESE, ¿no? Yo la conocí porque... Antes de casarme e irme a vivir al extranjero, yo siempre he trabajado como profesora de español para extranjeros. Soy de Madrid, empecé trabajando allí cuando me licencié en la Complutense y casualmente
al volver de vivir en Estados Unidos, pues nada, se me ocurrió llamar a mi jefe de Madrid. Yo ya vivía aquí en Barcelona, mi hija menor ya empezó a ir al parvulario y pensé, pues a ver si empiezo a trabajar otra vez en lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, mi jefe de Madrid me dijo, pues conozco una señora que trabaja en ESADE, que en realidad es la directora de la escuela de idiomas allí en ESADE y tal, ponte en contacto con ella. Y nada, yo fui y conocí a Maruja, ¿no? Y bueno, conectamos muy bien, por lo que luego después se verá, ¿no? Conectamos muy bien desde el principio, pero tenía un horario que era disparatado, o sea, disparatado para mí, claro, que tenía hijos muy pequeños, ¿no? Mis hijos llevan 1 año, entonces realmente pues tenía pocas horas, ¿no? Libres. Y entonces pues nada, nos conocimos y le dije, pues muchísimas gracias, pero veo que yo no puedo trabajar aquí, ¿no? Entonces bueno, pues pasaron 2 años y a los 2 años... hace ahora como 9, 10 años, o sea, cuando empezó Maruja a trabajar aquí en IES, en el departamento español, me volvió a llamar y me acuerdo que tuve que hacer un esfuerzo enorme para poder incorporarme al programa de español para extranjeros, español de negocios. Mi marido se tuvo que coger vacaciones para que yo pudiera hacer el curso intensivo que hacemos siempre para empezar en verano, ¿no? O sea, que fue un principio un poquito difícil, ¿no? Y a partir de ahí pues ya arranqué, ¿no? Esas 2 semanas que hacemos, que este año, si Dios quiere, empezará el 26 de agosto, son difíciles porque normalmente rompen un poquito o acortan las vacaciones familiares, pero bueno, con la ayuda de mi marido pues lo pude hacer, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando empezó nuestra relación un poco más a fondo, ¿no? Y bueno, pues mi relación con Maruja tiene 2 apartados. Uno es este apartado, el apartado profesional. Ella ha sido desde entonces mi jefa, hasta ahora. Y bueno, pues quería hablaros brevemente qué hacemos en esta unidad de español de negocios, conocida como UDEN, en IES, que depende de la dirección del máster, que ya sabéis que dura 2 años. Y lo que hacemos es básicamente pues dar español de negocios a los chicos y chicas de todas partes del mundo que vienen a hacer el máster aquí en el IES, ¿no? Es un gran número, enorme, la verdad es que el número de extranjeros es enorme, ahora no me acuerdo exactamente porque varía, ¿no? Y luego hay que descontar los hispanoamericanos, que ya son hispanohablantes, claro. Pero bueno, pues somos, aquí tengo una colega del departamento que ha venido también hoy a acompañarnos y somos pues como 16 o 17 o 18 profesores, ¿no? Que trabajamos actualmente a las órdenes de Carlos Schmidt, que fue durante todos los años que Maruja trabajó aquí en IES su mano derecha y ahora pues le han encomendado que continúe adelante, ¿no? Con la dirección de este departamento y nosotros felices de la vida porque es como si tuviéramos a Maruja con nosotros, con su estilo, pero sigue la línea totalmente. Bueno, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos en este departamento es intentar que los alumnos del máster sean capaces de todo lo que aprenden de los fantásticos profesores que tienen aquí y que se supone que van a hacer luego como líderes de empresa, sean capaces de hacerlo igualmente en español, igual que lo aprenden, que lo hacen en inglés, pues que sean capaces de hacerlo exactamente igual, o sea, no les enseñamos, que también van aprendiendo por el camino, ¿no? Pero bueno, ya viven aquí y el español de cada día lo aprenden por su cuenta. Básicamente lo que hacemos es profundizar y ser una especie de ala, un poquito lateral, pero cada vez más central de lo que se va haciendo, de lo que van aprendiendo en el máster, ¿no? Aparte de eso, pues somos un departamento que con el liderazgo de Maruja, pues empezamos a pensar que la formación como profesores es muy importante y entonces ella pues también hizo de coach, naturalmente, porque lo llevaba en la sangre con todos nosotros y teníamos reuniones periódicas, individuales con ella. Ella nos enseñaba cómo tener éxito en nuestra misión. Iba profundizando según la relación que tuviera con cada uno de nosotros. Naturalmente yo hablo por mí, ¿no? Y en mi caso, pues a mí Maruja me ayudó en todos los aspectos de mi vida, como ahora veremos un poquito después, ¿no? Introdujo cosas, cosas novedosas y cosas que iban muy en la línea de lo que ella pensaba que era la educación integral y la vida integral, ¿no? Somos uno y como uno tenemos que ser la misma persona en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se introdujo un apartado en nuestro trabajo con los alumnos que eran las tutorías, ¿no? Que son las tutorías. Con esas tutorías, pues tenemos la posibilidad de hablar con cada alumno e intentar ayudarles
a poner en práctica la misión que tienen según sea su vocación, según sea la línea en la que se quieran dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo cómo mejorar en su nivel de español de negocios, sino cómo ser esos líderes que el IES pretende que sean cuando salgan de aquí, ¿no? Todo eso gracias a Maruja, ¿no? Después, otra cosa que Maruja introdujo, como os he dicho, fue esa atención personalizada con cada alumno, los recibía a todos, implantó también la elección de delegados, se reunía con todos ellos y les encantaba hablar con ella y funcionaba, la verdad es que fenomenal toda esa parte, ¿no? En relación con nosotros, con los profesores de esta unidad, fue realmente un ejemplo en flexibilidad y en integración de nuestras vidas laborales y familiares, ¿no? Siguiendo lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, siguiendo esa idea de que somos uno y a la hora de ser profesores, de estar en clase, pues seguimos siendo quienes somos, ¿no? Y todo lo que llevamos dentro, lo que llevamos detrás, a los lados, nos acompañan siempre y están siempre con nosotros, ¿no? Bien, eso por lo que se refiere a la unidad de español. En el año 2009, desafortunadamente, a mí me ocurrió lo mismo que a Maruja, en el 98, mi marido se fue y abandonó el barco, como a Maruja le gustaba decir, con muchos símiles marineros, y desde entonces, pues claro, cuando a mí me ocurrió lo que me ocurrió, me apoyé mucho en Maruja, porque Maruja desde el primer momento, el día que yo la conocí, en ESADE, y me habló de ella, y me dijo, sí, porque mi marido, dice, bueno, mi marido se fue, pero es mi marido. Me acuerdo que esto me impresionó mucho, ya en ESADE, ¿no? Y ella públicamente, pues, hablaba de su marido y llevaba su anillo de casada y, naturalmente, hablaba de su marido, de sus suegros, y todo aquello me impresionó mucho, ¿no? Cuando me ocurrió a mí, pues me apoyé mucho a ella, aunque vivía todavía en el extranjero, y al llegar de vuelta a IES, me incorporé al trabajo y, después de 3 meses... Esto fue en diciembre del 2009, de repente un día, lo recuerdo perfectamente, o sea, entré en su despacho después de una clase o de una reunión o haber hablado con alguien y las dos a la vez, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque esto no puede seguir así, hay tantas personas que se están desmoronando, hay tantas mujeres que se ven en esa situación, nosotras lo hemos vivido, ella naturalmente llevaba ya unos cuantos años de experiencia, yo era nueva, desafortunadamente en esto, pero vimos las dos muy claramente que teníamos que empezar a reunirnos y a intentar ayudar a personas, a mujeres que pudieran verse en esa situación. Y entonces, bueno, pues fundamos algo, que no sé muy bien cómo llamarlo, es una especie de organización o agrupación que tenemos, que se reúne una vez al mes, que nosotras llamamos redes, ya sé que hay muchas cosas que se llaman redes, pero nosotros lo llamamos redes porque pensamos que tenemos que reunirnos, tenemos que apoyarnos y también porque, que eso es la otra parte que mucha gente no conoce, porque tenemos una vocación de ser red como las redes de los circos, es decir, la red que está debajo, ¿no? Para aquellas mujeres que de repente dan el salto mortal o se ven desprovistas de esa seguridad, ¿no? Que te da el tener a la otra parte del matrimonio contigo y se caen al vacío, ¿no? Entonces, para no caer al vacío, pues esas redes es lo que empezamos a hacer, ¿no? Bueno, pues desde entonces la cosa ha evolucionado. El primer año, ya os digo que empezamos en diciembre, nos sentamos en una hora de la comida, que el día no comimos, hicimos teníamos 2 personas, venían 2 personas a estas sesiones, ahora somos actualmente unas 12, aquí hay alguna. Lo que hicimos fue pensar en cómo podíamos formar a estas personas, ¿no? Y formarnos nosotras, acompañarnos y ayudarnos, ¿no? Bien, eso fue el primer año, la cosa se fue extendiendo, hubo muchas mujeres separadas que no estuvieron interesadas por diferentes razones, hay a quien no le gusta hablar de ese tema. Entonces vimos que teníamos que ser, y lo somos, de hecho intentamos serlo, intento serlo yo ahora, ¿no? Y todas las personas que me ayudan y me acompañan, ser muy cuidadoso, muy respetuoso. Hay personas que viven esa situación igual que la intentamos vivir nosotras dentro del magisterio de la Iglesia, pero con muchísima delicadeza, y hay quien prefiere vivirlo en silencio, ¿no? Y quien prefiere vivirlo sin hablarlo con nadie, ¿no? Pero para todas aquellas personas, aquellas mujeres separadas, divorciadas, casadas por la Iglesia y que en estos momentos están en esa situación, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos una reunión aquí en IES mensual,
con una comida optativa al principio, para quien quiera y pueda venir a las 2 de la tarde. Nos reunimos siempre en el SELF del Campus Sur y después contamos desde el segundo año de redes, el segundo curso. Pensó Maruja que sería interesante, vamos, que sería buenísimo, tener un sacerdote, además de la talla del profesor Melé, profesor de ética de la casa, que nos ayudara en la visión trascendente de nuestra misión. Y entonces empezamos nuestra formación con él y lo que era una sesión pues pasó a ser 2. Entonces a las 3 de la tarde el profesor Melé nos da una charla que viene a ser formación más bien trascendente, aplicación de los valores de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, de las encíclicas que pueden ser interesantes para aplicar en el seno de la familia, la situación de los matrimonios separados, etcétera, etcétera. Y luego la sesión que normalmente daba Maruja y que ahora doy yo, humildemente, o sea que yo también he recogido un testigo, ¿no?, aquí, y donde intentamos ayudarnos para seguir adelante en nuestra misión por completo, ¿no? Es decir, como madres de familia, como esposas de nuestros maridos, estén donde estén, vivimos la fidelidad de otra manera. A mí me gusta decir que es una subvocación o una vocación lateral o una forma de ver la vocación al matrimonio de otra manera, igual que hay matrimonios que no han podido tener hijos por esterilidad o por lo que sea, y es una vocación al matrimonio con una cruz añadida, con una especial dureza, ¿no?, el no haber podido tener hijos. Pues la situación de que el marido en este caso, o la mujer en otros casos, el marido decida abandonar el matrimonio, no quiere decir que el matrimonio desaparezca. El matrimonio, mientras la Iglesia no lo declare nulo, porque el matrimonio sería nulo, no es que la Iglesia lo anule, exceptuando esos casos, el matrimonio sigue existiendo. Entonces nosotras intentamos vivir eso, es difícil, pero bueno, hay que pensar que hay muchas situaciones difíciles en la vida, ¿no? Como si te corta una pierna y tienes que ir con muleta, pues también es duro y difícil, o si tienes un hijo con una minusvalía importante, en fin, tienes que ir tirando del carro con lo que te ha tocado vivir, ¿no? Lo hacemos con muchísima ilusión, seguimos la estela de Maruja en lo que se refiere al optimismo, a la alegría. Intentamos hacer vida social entre nosotras también. Acabamos de hacer una cena, nos reunimos, esto le gustaba muchísimo a Maruja, que nos reuniéramos, hiciéramos cenas y nos riéramos, disfrutáramos, pusiéramos en común muchas cosas y bueno, pues acompañáramos a quien nos pueda necesitar. Ya os digo que en principio esto es para mujeres separadas, divorciadas, y también acompañamos a aquellas mujeres que están en proceso de nulidad hasta que tengan la nulidad, que entonces pasan a ser mujeres solteras y ya es otra situación diferente a la nuestra, ¿no? Y bueno, pues yo también quiero dirigirme a Maruja desde aquí, quiero darle las gracias. Sé perfectamente que nos está viendo y que se habrá estado riendo de los nervios que hemos pasado preparando todo esto. Y bueno, pues yo estoy segura de que nos ayuda, nos sigue ayudando y nos ilumina. Y bueno, pues en los dos planos en los que a mí me ha tocado, tanto profesional como personalmente, en esa situación que os he contado, pues no tengo más que darle las gracias, ¿no? Bien, pues ahora está con nosotros Esther Jiménez, que también la conoce hace tiempo y ha estado trabajando con ella dentro del Centro de Trabajo Familia, además de ser una buena amiga. Bueno, yo no sé qué voy a deciros porque me cuesta bastante. Cuando me dijo Nuria, esto es porque no, tengo un problema y ella lo sabe, que es que no sé decir que no. Bueno, y ahora será, no me pidáis nada porque será terrible, ¿eh? Pero bueno, como estamos en este barco y además me da muchísima pudor, por decirlo de alguna manera, comentarlo delante de su madre, de sus hermanas, aunque como ya nos hemos dicho casi todo durante estos meses, pues ahí va. Y cuando pensaba en qué podía deciros o transmitiros, yo creo que hasta ahora con las intervenciones ya lo habéis dicho prácticamente todo, porque son calificativos que habéis ido diciendo de lo que es la fidelidad, la coherencia, la integridad, ese amor por la familia. Yo pensaba, a ver, que lo que se me venía a la cabeza quizás es lo que hemos hablado durante... Luego os reiréis de lo que nos hemos dedicado a hablar durante estos últimos meses, con Maruja, por lo menos conmigo, cuando estábamos solas. Y lo que primero me viene a la cabeza eran dos cosas fundamentales que hablábamos,
La primera es cuando en el mes de octubre, enseguida que se trasladó a casa de su madre, una de las cosas que siempre ella comentaba y tenía muchísimo en la cabeza era el tiempo. Luego ya veremos cómo lo uno esto, pero decía que tenía que escribir algo sobre el tiempo, porque se daba cuenta de la distinta valoración que tenía el tiempo desde antes de operarla a después de operarla. Claro, el tiempo uno no se da cuenta, pero transcurre de manera muy diferente y a un ritmo muy distinto cuando uno está contento que cuando uno está enfermo, cuando uno está trabajando que cuando uno está en casa, cuando uno es mayor que cuando uno es pequeño. Y esto ella lo tenía como mucho en la cabeza, porque realmente en casa pues no podía hacer nada. O sea, todo lo que iba corriendo, pues de momento se había como parado. Y esta es una de las cosas a la que hemos dedicado durante estos meses bastante tiempo. La otra era su pasión por la verdad. Entonces, enseguida que nos quedábamos a solas 5 minutos, era darle vueltas a la verdad. Tema bastante complicado, ¿no? Y ya veréis un poco por qué lo digo, ¿no? Porque realmente el tema, yo pensaba, estas dos cosas juntas es al final lo que da coherencia a una vida y quizás como la base para que se puedan aglutinar todas las virtudes que una persona tiene, ¿no? Y lo que hace íntegro, coherente, auténtico a una persona es la verdad, ¿no? Esa defensa, ese amor a la verdad, cueste lo que cueste, y en lo que nos encontramos en pequeños momentos o grandes momentos en el día, ¿no? Esto que ahora ha comentado por Cristina, ¿no? de esta cosa tan aparentemente sencilla de lo de redes o el llevar una adversidad de una determinada manera u otra, ¿no? Pues a veces en los tiempos que corren, yo cuando te estaba escuchando, pues dices, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y se me venía también a la cabeza que Maruja no era una persona como de contrastes. Hay personas que son de contrastes, blanco, negro, tal, o tenemos o tienen quizás como unos rasgos muy definidos, ¿no? Yo diría que Maruja era una persona de equilibrios, más que de contrastes, era una persona equilibrada. Y entonces ahí es cuando se me venía unir también, hace unos años leí en un artículo que se titulaba Las virtudes del tiempo. Y entonces pensaba, es que esto es Maruja. Y las virtudes del tiempo, que chocan, en el artículo decía que eran la paciencia, la constancia y la elegancia. Y recordando esto dije, pues es que esas 3 virtudes yo creo que pueden definir a Maruja y enlazan con esas virtudes que son posibles o que se hacen posibles en una persona a través del tiempo, ¿no? Y ahí yo pensaba en, por ejemplo, en la virtud de la paciencia, ¿no? Y dice, la paciencia, decía el artículo, que era la virtud de la dificultad inevitable. A mí esto, cuando lo leí la primera vez, os he de confesar que se me abrió un panorama, porque yo no soy nada paciente. Pero como trabajaba en un colegio y veía también a los niños tienen otro tiempo también. Si os fijáis, los niños pequeños van a un tiempo y los mayores vamos a otro. Dale, 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 corre, 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 corre. Y al final la paciencia pues es esta dificultad inevitable, ¿no? Y ese adaptarse al ritmo de otra persona. Entonces, Maruja realmente era muy trabajadora y no descansaba, pero no la veías correr. Entonces pensaba, bueno, pues tenía como esa paciencia de adaptarse también, que si alguien siempre tenía tiempo para las personas, siempre si alguna nunca iba corriendo. O sea, yo trabajando con ella, siempre que necesitaba alguna cosa o que tenía que verla, siempre era que sí, parecía que no tenía otra cosa que hacer. Era paciente no solamente con las personas con las que congeniaba o que tenían su mismo carácter, sino con las personas que eran totalmente lo contrario que ella. Con las personas que pensaba que entendían o que la entendían, o con aquellas personas que sabía positivamente que no podían entender su lucha
y su defensa de la verdad, de lo que ella creía y que era la verdad, ¿no? Entonces, eso también en muchas ocasiones le hacía sufrir, pero tú no veías a Maruja nunca sufrir, siempre la veías con una sonrisa, ¿no? La otra virtud, para no extenderme más, sería como esa constancia, ¿no? Y realmente Maruja era constante en todo. Pues lo habéis definido, no era una persona que empezara una cosa y no terminara, era una persona que empezaba una cosa y la terminaba, ¿eh? Y el libro, una anécdota del libro, que el último día, ella murió el domingo, el sábado por la tarde, cuando llegué, estabais muchas, porque estábamos ahí en la antesala de la habitación, y en cuanto llegué me dijo Nuria, si te pregunta Maruja por el libro, dile que estamos escribiendo. Y yo pues pensé, bueno, vale. Efectivamente entré en la habitación y lo primero que la saludé y tal, lo primero que me dijo, ¿están escribiendo? Entonces yo le dije, por supuesto, no hacen otra cosa. Porque claro, digo, yo creo que es la única vez que le he mentido, pero es que no le podía decir otra cosa que esto, porque... Bueno, entonces, esa constancia hasta el final de decir, hemos de terminar las cosas. No era una mujer de no llegar hasta el final, sino todo lo contrario, ¿no? Y la constancia al final es... es una dificultad sostenida, ¿no? Dices, bueno, pues las cosas no son fáciles, las cosas cuestan, y el acabar las cosas hasta el final, pues cuesta muchísimo. Entonces, era esa mujer fuerte que terminaba las cosas, cueste lo que cueste o pase lo que pase en el camino, como bien habéis expuesto, ¿no? Y eso tiene, yo pensaba también un poco que la constancia no es la terquedad, al contrario, ¿no? La constancia, con una sonrisa, solamente se puede conquistar, diría yo, a través del tiempo y de ganárselo en el día a día, que es la batalla, yo creo, que más difícil, porque ganar las batallas así como... Bueno, nunca he ido a una guerra y espero no ir, y espero no ser mártir nunca, pero quiero decir que pues te pasa una vez y ya está, ¿no? Pero claro, que te pase cada día, eso es mucho más difícil, ¿no? Todo lo que habéis expuesto, si no es con una constancia diaria y con un saber estar y con esa elegancia, que es lo último que voy a resaltar, ¿no? Y la elegancia, el artículo lo definía como una dificultad disimulada. Ya habéis visto que lo constante de las tres virtudes es la dificultad. Y esa dificultad disimulada es porque también es verdad que todas las cosas, habéis resaltado también que le gustaba la música, era una persona que a veces nos reíamos con Nuria, ¿no? Porque cuando a lo mejor estábamos juntas, pues ella siempre veía hasta el último detalle, lo veía todo lo bonito, y algunas a lo mejor no veíamos nada, ¿no? Y dices, bueno, pues sabía apreciar lo bonito, lo bueno, lo valioso que tenían las personas y que tenían las cosas. O sea, a lo que algunas no llegábamos, pues ella llegaba, ¿no? Y pensaba, bueno, la elegancia está muy, muy ligada con la belleza, está muy ligada con el arte, y lo elegante también es equilibrado, pero también esconde todo un valor y toda una dificultad que se ha tenido que trabajar, ¿no? Y efectivamente lo que remarcaba de Maruja, más que la elegancia en los trajes de marca, era lo que transmitía dentro, ¿no? Que había ido como conquistando y labrando día a día, ¿no? Y bueno, para terminar, que diría es que el tiempo, o sea, Maruja supo aprovechar muchísimo el tiempo que tuvo, que ha tenido, y transmitirnos que el tiempo que pasamos es dificultad. A veces pensamos que el tiempo que pasamos no hay dificultad, y que a través de ese tiempo y de gestionar bien la adversidad, esa dificultad, uno puede conquistar como esa elegancia y conquistar esa belleza, que es lo que luego queda en cada una de las personas que hemos tenido la suerte de compartir, en este caso con Maruja, o personas que como ella han sabido magistralmente administrar el tiempo que nos es dado para una cosa o para otra, ¿no? A ver qué hacemos con él. Pues nada más. Gracias.
Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? Yo hablo desde la amistad, desde el privilegio de haber sido su amiga durante los últimos 15 años. Hablando de la dificultad, pues todo empieza por la dificultad de que se me muere mi maestro, Juan Antonio Pérez López, y a partir de la muerte de él, que la lloré muchísimo, porque había sido, aparte de mi padre profesional, también padre espiritual, sin quererlo él, simplemente por ser un numerario del Opus Dei coherente, entonces era su propio modelo de liderazgo con patas. Y después de haber llorado eso durante 2 años, pues me llamaron, bueno, ya sabéis que a partir de ahí yo descubrí mi misión profesional de dedicarme al tema de las mujeres, porque me lo había pedido él muchos años y yo le decía que no, que qué tontería, que eso sería un gueto, que lo hiciera él, que era un hombre, ¿no? Entonces, bueno, yo me cayó la venda con lo de las mujeres, me cayó la venda con el tema de la familia, me dediqué a eso y luego también me cayó la venda de que mi vocación estaba dentro del Opus Dei. Con lo cual, pues gracias a Dios y gracias a eso, cuando Maruja tuvo su dificultad, como ella le llama la madre de todas las crisis, su separación, su divorcio, pues ella fue a buscar ayuda a un sacerdote que tenía en la iglesia de enfrente, donde ella iba los domingos con su familia. Y no tenía nada que ver con el Opus de ella, pero dijo, me parece que estos del Opus son gente seria, con lo cual, ante este momento en el que me siento absolutamente perdida, seguro que me pueden ayudar. Total, que fue allá, y ese sacerdote, que le conocía un poquito yo también, pues dijo, que tú estás en ESADE. Pues hay una profesora en el IES, seguro que vais a entender muy bien, ¿no? Entonces, ahí fue el contacto a través de ese sacerdote, como yo conocía a Maruja, ¿no? Bueno, a partir de ahí han sido unos 15 años de amistad que ha ido creciendo desde el día 1, pero que nos entendimos perfectamente desde el minuto 1 también, porque vi en ella una mujer honrada hasta el final, honesta en su búsqueda de la verdad, como habéis dicho todos, con ganas de buscarla y de encontrarla, con ganas de aprender, con ganas de ser mejor, con ganas de ser más y sobre todo abierta a que le ayudaran. Era una mujer que sabía dejarse ayudar, que sabía dejarse también luego incluso dirigir, ¿no? Porque claro, ella decía, luego lo explica en un libro que algún día se publicará, que escribió ella y que es su autobiografía, que como decía, estábamos en el último momento que quería que acabáramos de escribir porque ya no podía escribir. Entonces nos había dictado y esperaba que lo pasáramos en limpio, en fin. Pues ese tema estará pronto seguramente en librerías y lo que ella explica es que en esos momentos de dureza necesitaban las 3 patas, ¿no? La pata de la dirección espiritual, por tanto, pues eso, la dirección espiritual, el médico psiquiatra para entender lo que estaba pasando en la familia, un psiquiatra de familia, y después la amistad. Y la amistad, pues tuvo, gracias a Dios, muchísimas amigas que pudimos ayudarle a superar, pues eso, no sé si superar, pero desde luego a fortalecerse seguro y ya veis que gracias a eso después pues hemos tenido tantas cosas. Por ejemplo, el lobby de mujeres. Este lobby que tenemos ahora, evidentemente lo iniciamos hace muchos años, aquí tengo a Piluca García Lombardía, Piluca Gilaver, perdón, antes hemos tenido a Marta López Jurado con nosotros, o sea, ya sabéis, las antiguas, que todo empezó pequeñito y que tenía una finalidad y era mejorar a las mujeres que estaban con ganas de mejorar. Pero cuando llegó ella, le dio un vuelco, ella estaba en ESADE y hubo unos años en los que éramos amigas, pero ella allí y yo acá. Y tenía la conciencia siempre tan fina que me decía, Nuria, es que yo no puedo venir a dar clase aquí, porque yo soy de ESADE, ¿no? Y yo le decía, me parece que te equivocas, Maruja, que es que tú no vienes a dar clase, tú vienes a hacer tu voluntariado una vez al mes y por tanto no cobras nada, eres voluntaria y haces lo que quieras, en el IES o en la Conchinchina, ¿no? Total, pero fijaros hasta qué punto ella era como muy, pues eso, muy fina en la conciencia, ¿no? Y fue ella la que dijo, Nuria, hemos de empezar a hablar de valores, pero de cosas más de antropología, cosas más amplias, porque eso es lo que va a hacer que la gente llegue y quiera acercarse a la verdad, siempre buscando la verdad, ¿no? Bien, os puedo decir que la amistad nuestra pues se fue construyendo, como digo, en 15 años, siempre construyendo y nunca dio marcha atrás, hasta el punto de que nunca hubo un enfado. Es muy duro esto, ¿no? Nunca un enfado por nuestra parte. Yo creo que era imposible enfadarse con ella. Claramente en esa trayectoria primero yo pude ayudar un poco, pero evidentemente al cabo de nada ya la ayuda era mutua y cada vez me ayudaba más ella a mí, no solamente en temas profesionales, evidentemente tiraba de mí para que escribiéramos, para que hiciéramos más artículos, para que hiciéramos el libro, porque esto hay que hacerlo. En la búsqueda de la verdad, cuando descubrió la teoría de Juan Antonio Pérez López, se enamoró de la teoría porque le ayudó a ver la verdad. Como ella decía, entiendo mucho
lo que pasa con mi marido, lo que pasa con mis hijos, lo que me pasa a mí. Puedo ayudar mucho más a la gente a partir de ahora porque ya tengo un modelo completo, ¿no? Bien, y a partir de ahí es cuando tiraba, como digo, para que hiciéramos un curso en segundo año del máster, el DIRCO, Dirigir con éxito la trayectoria profesional y personal, como digo, artículos, libros, etcétera, ¿no? El último que tenemos pendiente de acabar es el libro de el paralelismo entre la ecología humana y la ecología medioambiental, que estábamos ahí acabando de desarrollarlo y, bueno, faltaba muy poquito, la verdad. Esta búsqueda de la verdad le llevó a la verdad con mayúscula y gracias a eso pues se enamoró de Cristo, se enamoró de la persona Jesucristo. Me decía, es que es el tipo fantástico en todo, es el mejor porque es perfecto, ¿no? Y encima nunca te falla, ¿no? Y claramente ella pues escuchaba todo lo que le decía Cristo y escuchaba ese maestro interior que todos llevamos dentro, que ella tenía claro, porque ella venía de haber leído también mucho a Santa Teresa. Y como recordaréis algunas de vosotras, en algunas de las sesiones primeras, cuando hablábamos de los valores, ella siempre decía, además de hablar de valores, de autoestima, tal, si no vivimos hacia nuestro interior, nos quedamos en las murallas, nos quedamos fuera del castillo. Así no se puede dirigir la vida, así no se puede ser feliz, ¿no? Y eso lo decía porque leyendo a Santa Teresa sabéis que ella hablaba de nuestro castillo interior, ¿no? Y que las murallas es lo que hay fuera, pero hay que poner murallas para que tampoco nos invada lo que no debe invadirse. Por eso su idea de que cuidado con los entornos contaminantes, cuidado con poner buenos filtros, filtros pues también en las amistades y en poder ayudar a mucha gente a poder tomar buenas decisiones. Se han dicho muchos adjetivos, a mí me gustan siempre 3 o 4, ¿no? De ella, el primero es humildad. Ella siempre fue una mujer muy humilde porque estaba en la verdad, como Teresa de Ávila, y estar en la verdad es saber lo que vales infinito. Como ella decía, al ser hijos de Dios, yo siendo hija de Dios es que me siento princesa, soy la hija del rey, soy una princesa, ¿no? Pero sin embargo era discreta, era humilde, era pues eso, no era nada fanfarrona, todo lo contrario, ¿no? Y era una persona magnánima, con gran alma, un alma grande que cabía mucha gente y además con ganas de tirar hacia adelante cosas grandes. Ella se sentía llamada realmente a ayudar a todas las mujeres porque también vio claro que la mujer era la base del cambio necesario en la sociedad y que solo a través de nosotras se podía hacer el cambio hacia el bien, porque claramente también a través de nosotras se estaba llevando adelante el cambio hacia el mal, ¿no? Y el tercero era la fidelidad. O sea, la mujer fiel en todo, fiel con sus amigos, fiel con su familia, fiel con sus proyectos y fiel hasta el final, como digo, ¿no? Y bueno, ya cuando estaba en clínica, pues vimos, ¿no? También fidelidad en sus modos de hacer, en su elegancia, hasta el final, cuidando siempre también el cuerpo, el pelo tiene que estar bien, las uñas tienen que estar bien, no puedo estar dejada, ¿no? Porque me estoy ahogando, porque me estoy muriendo, pero no por eso tengo que estar fea ni tengo que dar asco, ¿no? Eso lo tenía clarísimo y era en ese sentido muy integrada, ¿no? Una persona integrada y muy equilibrada, como también habéis dicho, ¿no? Y todo esto ¿por qué podía ser? Pues podía ser porque veía la mano de Dios en todo y en todos. Y eso es lo que le daba la nueva gafa limpia para ver la realidad del mundo. La veía en todas partes. Y como he dicho antes, como tenía esa fe en él y esa esperanza en que siempre se haría su voluntad, pues decía, es que nosotros hacemos lo que podemos, pero Nuria, ¿sabes? Es que da igual. Porque sea quien se meta por en medio, ya nos lo sacará. Fíjate cómo pasan las cosas, con esta visión de futuro tan sobrenatural y realmente pasaban las cosas. Y de repente aquella persona que molestaba ya, ¡pum!, no sabes cómo, ya se la había sacado encima, ¿no? O al revés, o te ponían otra que dices, ya está, ¿por qué llega esto ahora, no? Pues toma, un regalo, ¿no? Bueno, pues claro, pero lo bonito es estar al lado de ella porque te hacía ver todo eso, que tú no eras capaz de ver tan claramente, ella siempre veía este hilo conductor, esta mano de Dios, ¿no? Y claramente, además decía, saldrá a pesar de nuestras limitaciones, que es evidente, somos puro instrumento en sus manos y nos dejamos llegar. Y por eso el ejemplo de su vida, ¿no? Tanto en la salud como en la enfermedad y también pues a la hora de la muerte. Como decía en algún momento alguien, ¿no? La sonrisa, lo has dicho tú, la sonrisa suya era perenne, siempre sonreía. Y claro, ¿cómo puede ser una sonrisa perenne que no sea una sonrisa profiden? ¿No? Pues porque era un signo de su vida interior, era un signo de su alegría inmensa a pesar del sufrimiento. Es que esto es lo más bonito, ¿no? Por eso uno de los capítulos del libro, Dueños de nuestro destino, está dedicado al sufrimiento, ¿eh? Toda una realidad que nos circunda, que se aparta del sufrimiento,
pues ya sabéis, como el budismo, ¿no? Que lo que hace es la ataraxia, no quiero sentir ningún dolor y por eso yo me encierro en el yo, me, mi, conmigo, o en el yo, la nueva Trinidad, ¿verdad? Y sin embargo ella dice, no, es que la verdad es la contraria, es que cuanto más sufrimiento, lo que hace Cristo es cada vez se desarrolla más hasta que se desarrolla hasta que se acaba colgando una cruz, ¿no? No, pues es que nosotros también estamos trabajando a través del sufrimiento, crecemos, nos desarrollamos, y ella esto lo tenía muy claro, por eso fue un ejemplo también, como digo, en su enfermedad. No dijo que no a nadie, teníamos que decir no nosotros, nos teníamos que poner en la puerta realmente como un policía, y yo me sentí muy mal porque tuve que decir que no a algunas de vosotras a que no podíais entrar, pero es que no podía más, y no podía más, quiero decir, no podía más, sin embargo ella siempre sí, quiero verla, quiero ayudarla, quiero poder darle esperanza, que no sienta que yo estoy triste, que no lo estoy, que estoy feliz a pesar de todo, ¿no? Bueno, pero ella se dio, como digo, hasta el final, en cualquier caso, a cualquiera que quisiera verle y quisiera hablar con ella, y la gente entraba queriendo, en fin, diciendo qué pena y cómo le voy a dar ánimos, y salía al revés, muchísimo más animada que antes, porque la que llevaba los ánimos encima era ella, ¿no? Ya para acabar, querría ser puntual. Dije en el post que pusimos pues que había sido un lujo tenerla aquí en la tierra, pero que sigue siendo un lujo tenerla como embajadora ya en el cielo, como decía San Agustín, ¿verdad? Está en la puerta de al lado, y quiere que le hablemos como le estamos hablando ahora mismo, o sea, está aquí, ni en la puerta de al lado, ha entrado aquí dentro. Y le estamos hablando con toda paz porque sabemos que está en el mejor de los lugares, que está feliz como nadie, está feliz para siempre. Y que, bueno, pues como hizo leer también en el Evangelio del día, ¿no? Que ella también se preparó su Evangelio y dijo que quiero que se lea esto. Cristo nos dice que está esperándonos y tiene muchas estancias y que nos está esperando para que lleguemos. Ella nos dice lo mismo, ya estoy arriba, ya he pasado la dificultad y la maravilla que es vivir en la tierra, pero hombre, esto no tiene ni color, así que por favor no os perdáis por el camino que os quiero arriba. Ya solo decir que hay mucha gente que le pide cosas, pide favores y que está haciendo cantidad de favores. Se mueve como nunca. Bueno, siempre se ha movido mucho, como habíamos dicho, nunca descansaba, trabajábamos también fines de semana y claramente ahora también, ahora con muchísima más potencia, cuando se le piden cosas, pues está poniendo todos los medios, ¿no? Finalmente decir lo que todos sabemos, ¿no? Que ha llegado a la meta con medalla de oro y siendo ejemplo de superación, de coherencia y de sacrificio vivido con plenitud de sentido. Por eso es una vida lograda. La vida lograda es eso, es una vida plena, una vida feliz, que no está falta de sufrimiento, pero que ha llegado al destino al que estamos todos llamados, ¿no? Que es la felicidad eterna, y estamos, pues muchas de las que estamos aquí, absolutamente convencidas de ello. Por eso seguimos hablando con ella, nos sigue apoyando, y el favor número uno que me hizo a mí es que desde que se ha muerto yo no he sacado una sola lágrima. El favor más máximo que tengo es que, como sé que sigue aquí, pues no tengo por qué llorar. Estoy feliz de saber que ella está mejor que nadie y de saber que está esperando que lleguemos a volvernos a ver, a darnos el gran abrazo y así, para siempre, para siempre, para siempre. Muchas gracias. Tenemos aquí algunos papeles de redes, explica lo que hacen y cómo lo hacen, de los que con Cristina podéis, para vuestras amigas o para gente que esté en esa situación, creo que Maruja estaría encantada de que pusiéramos en contacto gente que realmente lo necesita, que sigamos adelante con estos temas y que tengáis un buen verano, porque aquí acabamos, las que no os quedáis a comer y las que os quedáis a comer, pasamos entonces al comedor. Gracias.